Como un pensador escocés del siglo XVIII, conocido por sus reflexiones sobre la moral y la ética, terminó siendo aclamado como el padre de la economía moderna. Descubramos cómo el hombre detrás de la famosa mano invisible, cuya obra maestra revolucionó el comercio, transformó el mundo y sentó las bases de cómo entendemos el libre mercado hoy. La obra más conocida de Adam Smith, La riqueza de las naciones, está considerado el primer libro de la teoría económica, pero Smith se tenía ante todo por un filósofo y derivó su economía política de su filosofía moral. Junto a su amigo David Hume, Smith formaba parte de un grupo de intelectuales escoceses que se reunían para debatir sobre temas filosóficos, en lo que se dio en llamar la Ilustración escocesa. Ambos compartían un interés en la filosofía moral, en particular en la idea del sentido moral como característica de una naturaleza humana, lo cual influyó en sus respectivas obras y resultó en algunos de los libros de filosofía en inglés más influyentes de la época. Adam Smith nació en 1723 en Kirkcaldy, al este de Escocia. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero los registros muestran que fue bautizado el 5 de junio de aquel año. Su padre, abogado e interventor de aduanas, murió por la época en que nació Adam, pero dejó a su viuda una buena suma que aseguró la educación de su hijo. La infancia de Smith estuvo en gran parte libre de sucesos de importancia. Estudió en la escuela local de Burke, donde recibió una sólida educación clásica. A los 14 años se matriculó en la Universidad de Glasgow, donde estudió filosofía moral con Francis Hutcheson, bajo el patronazgo de este gran profesor, al que más tarde describió como el inolvidable Hutcheson. Smith se graduó en 1740 y obtuvo una beca para seguir sus estudios en Balliol College, Oxford. El contraste con su época de Glasgow fue muy duro. Mientras que Hutcheson siempre lo había animado a explorar nuevas ideas, en Oxford Smith encontró solo dogma y hostilidad hacia el pensamiento original. En una ocasión lo descubrieron leyendo a Hume y las autoridades universitarias le confiscaron el libro. El único beneficio que obtuvo de su estancia en Oxford fue el acceso a la biblioteca bodleiana. Tras 5 años de estudio de posgrado, sufrió un colapso nervioso y volvió a Escocia sin completar su doctorado. Desde sus primeros años, Smith fue siempre un solitario. No se sentía cómodo en compañía de otros y tenía la costumbre de hablar solo. Su experiencia en Oxford minó aún más su confianza en sí mismo. A medida que crecía, se convirtió en un personaje más bien excéntrico, despistado y obsesivo, hipocondríaco y con una peculiar forma de hablar. También era muy inseguro, sobre todo respecto a su apariencia. Una vez dijo: "No soy dandy en nada excepto en los libros". Y eran características su sonrisa distante y su forma de caminar. Debió de necesitar coraje y convicción en sus ideas para acceder en 1748 a dar una serie de conferencias públicas en la Sociedad Filosófica de Edimburgo. Las conferencias fueron bien recibidas y le abrieron la puerta de los círculos intelectuales de Edimburgo, donde conoció a David Hume, con quien trabó una amistad de por vida. En 1751 sus contemporáneos lo tenían en muy alta estima.
se le ofreció un puesto como profesor de lógica en su alma mater de Glasgow. Y 2 años más tarde fue ascendido a director de filosofía moral. El puesto le convenía porque se sentía más cómodo con la formalidad de la vida académica que con las conferencias públicas o las reuniones sociales, pues le costaba conversar sobre temas intrascendentes y tenía pocos amigos cercanos aparte de Hume. La universidad también le dio la oportunidad de concentrarse en escribir, y en 1759 publicó su primer libro, Teoría de los sentimientos morales. La obra estaba influida por Hutcheson, así como por las ideas de Hume, acerca de un sentido moral basado en el sentimiento y la emoción y no en la pura racionalidad. Pero Smith afirmaba también que la moral humana, y en particular el altruismo, tiene sus raíces en lo que él llamó la mutua simpatía de sentimientos, es decir, la empatía entre el actor individual y la sociedad en conjunto. Smith consideraba ese libro su mayor logro y pensaba que resumía todo su pensamiento filosófico. Incluía la economía política descrita en La riqueza de las naciones en 1776. Smith estaba contento con su carrera en la Universidad de Glasgow, pero en 1763 recibió una oferta que no pudo rechazar. Un amigo de Hume, Charles Townshend, le pidió que se convirtiera en tutor de su hijastro, Henry Scott, duque de Buccleuch, un puesto que conllevaba un doble del salario de su puesto universitario. Smith aceptó y acompañó a Scott en un viaje por el sur de Francia que duró casi 2 años y después se fue con él a Ginebra y París. El viaje resultó ser una inspiración para Smith, pues lo puso en contacto con algunos de los más grandes pensadores de la época, como Voltaire, Benjamin Franklin y Jean Allenberg. Sin embargo, quien más lo impresionó fue el filósofo Francois Quesnay, el cual despertó su interés por la economía política. Quesnay era el líder de la escuela fisiocrática que cuestionaba la dominante teoría económica mercantilista y defendía en cambio una política de laissez-faire y el libre comercio. El tiempo de Smith como tutor de Scott llegó a su fin en 1766 y al regresar a Kirkcaldy comenzó a trabajar en un libro en el que exponía su propia teoría de economía política, lo que le llevó los siguientes 10 años una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, o La riqueza de las naciones. Se publicó en 1776 y se convirtió casi de inmediato en un superventas. Hoy se considera el primer manual de economía moderna, pero era mucho más que eso. Además de describir principios del libre de mercado, la oferta y la demanda, la competencia y el interés propio en el cambio, la división del trabajo y la intervención gubernamental, puso todas estas ideas en el contexto de su propia teoría de la moral y la interacción social. Smith nunca se casó y la muerte de su amigo Hume en 1776 fue un duro golpe para él. Tras ocuparse de los asuntos de este como su albacea, se dio cuenta de que estaba solo y en 1778 se mudó con su madre a la casa de esta en Edimburgo, donde vivió el resto de su vida. En sus últimos años aceptó un puesto como inspector de aduanas y descansó en sus laureles. Obtuvo varios puestos académicos honorarios, pero produjo muy pocos escritos filosóficos. Su madre murió en 1784, solo 6 años antes de su propia muerte.
el 17 de julio de 1790 a los 67 años de edad. Nadie ha visto nunca a un perro hacer un trato justo y deliberado de un hueso por otro con otro perro, dijo Adam Smith. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo. Y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo. Y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.